Buenas noches en casita, Dios les bendiga. Por favor, abre tu Biblia en Esther capítulo 2. Vamos a avanzar con nuestra serie a partir del versículo 16 y hasta que termine el capítulo, que es el versículo 23. ¿Ya están todos? Esther 2, versículo 16 al 23. Bueno, ¿me acompañan a orar? Padre bueno, gracias por esta noche, Señor. Gracias a tus hijos que estás sacando adelante, que estaban enfermos y ahora están bien y se están reportando sanos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias por los que estamos aquí el día de hoy. En tu misericordia, Señor, y en tu gracia, tú nos permites estar aquí y te damos muchas gracias. Y el único deseo, Señor, de los que están en casita conectados y de los que estamos aquí, es buscarte, Señor. Buscar tu rostro, buscar, Señor, tu voluntad. Y deseamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo para poder poner por obra lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy. Háblanos, guíanos, condúcenos, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, pues ya hablamos de algunos personajes importantes en esta historia. En el capítulo 1 yo les hablé de un personaje. ¿Cuál fue? Jerjes. También se le conoce como Asuero, su nombre en hebreo, ¿verdad? Y bueno, también el pastor Chucho, junto con nuestro hermano Rubens, les hablaron de otros 3 personajes. A ver si me los pueden mencionar cómo fueron saliendo en la historia. Había unos que no eran tan importantes como Memucán. Si no era importante en ese tiempo, pues tampoco lo vamos a hacer importante ahorita. Era un borrachín, no vale la pena, pero vamos a considerar, hay 5 o 6 personajes, los principales de la historia. Después del rey Asuero, ¿quién sería el siguiente? La reina Basti. Muy bien, hermano Juanito. ¿Quién era la reina Basti? La esposa del rey Asuero. ¿Y qué le pasó a la reina Basti? Fue destituida de ser reina. La despidieron como las chachas y le dijeron: tú ya no vas a figurar aquí como reina porque no hiciste caso cuando el rey te mandó llamar para posar aquí delante de sus amigos. Entonces, después de Basti, así vamos a ir recordando la historia, es muy sencillo. Después de Basti, ¿quién surge? Mardoqueo, muy bien. Ahora, ¿quién era Mardoqueo? ¿De qué nacionalidad era Mardoqueo? Era judío. ¿De quién era hijo Mardoqueo? ¿Ya lo dijeron quién? Jair. Muy bien. Ahora, ¿a qué tribu pertenecía Mardoqueo? A la tribu de Benjamín, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hacía Mardoqueo en Persia si él era judío? Ok, entonces inicialmente él fue deportado. ¿Por quién fue deportado? Por Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el que se lo llevó a Babilonia. Cuando tuvo oportunidad de regresar, dijo: yo mejor me quedo. ¿Sí? Ahora, después de Jerjes o Asuero y después de Basti y de Mardoqueo, ¿qué personaje se mencionó ya también? Esther. Ok, vamos, Hadasa, ¿no? Hadasa es un nombre judío, su nombre persa es Esther. Y bueno, ¿quién era Esther?
sobrina de Mardoqueo o prima de Mardoqueo, más bien, bueno, hay versiones que dicen que era su prima, otras que dicen que era su tío, pero bueno, yo aquí la tengo como la prima de Mardoqueo. Si era prima de Mardoqueo, ¿de qué nacionalidad era? Era también judía. Ahora, ¿por qué vivía con Mardoqueo? Murieron sus padres, era huérfana y entonces Mardoqueo la adoptó cuando murieron sus padres y la integró a su familia, dice el texto, y la crió como su propia hija. Muy interesante lo que nos decía el pastor Rubén, que no le dio un trato así como de segunda, como la arrimada, así que, pues tú estás aquí, pues acomídete, no, sino que la adoptó como su propia hija. Quiere decir que la amó como amaba a sus demás hijos, ¿no? Ahora sí vamos al verso 16, ya recordamos un poquito lo más interesante de la historia. Ahora, dice el verso 16, llevaron a Esther ante el rey Jerjes, en el palacio real, a comienzos del invierno del 7º año de su reinado. Bueno, recordemos que Esther llegó allí porque salieron a buscar en todo el imperio a jóvenes hermosas, jóvenes vírgenes, para que pasaran a ser parte del harén del rey Jerjes. ¿Estamos en lo correcto? Muy bien. Recuerden que los reyes persas eran coleccionistas. Ellos coleccionaban pues muchos tesoros, pero también coleccionaban muchas mujeres. Tenían sus haréns, tenían edificios a un lado de su reino lleno de sus concubinas, ¿no? Entonces, estas jóvenes, ya se mencionó, que eran tomadas de sus casas. Iban y le tocaban a los papás y les decían, ¿no tendrá alguna virgen bonita aquí en su casa? No llegaban así. Abrían la puerta, se metían y se llevaban a las jovencitas guapas y vírgenes sin el consentimiento de sus padres. Imagínense el dolor, el sufrimiento de esa situación. Ahora, ¿cuál era el propósito? Bueno, pues era servir al rey. Ese era el propósito de estas jovencitas. Su llamado era para ofrecerle pues placer sexual al rey. Y antes de llevarlas, de presentarlas a la cama con el rey, pues cada joven obligatoriamente tenía que ser preparada. Si no la sacaban ahí de estar cocinando el pan o de estar haciendo la limpieza y directo con el rey. No, le ponían ropa bonita, una buena bañada, la peinaban, le ponían fragancias, la ponían bien cookies, así súper linda. Y durante un año era el proceso, un añito de estarle dando gelatería y pintura, y la dejaban súper para el rey. Y entonces, con todo este tratamiento de belleza, pues ya se la podían presentar al rey. El pretexto para hacer esto en esta ocasión fue ese certamen de belleza, porque pues quedó una vacante allí en el palacio, la reina Basti ya no estaba, y entonces ahora tenían que llenar el hueco, ¿no? Qué importante. Entonces fueron y agarraron a todas las jovencitas bonitas y vírgenes del imperio, de las 127 provincias, nada más, ¿no? Para que pues no estuviera solito el rey, pobrecito. Y entonces, la que ganara este certamen de belleza era la que se iba a quedar con la corona de Basti. Bueno, entonces, más o menos Esther tenía por allí unos 20 años. Ella ya había completado ese año de preparación, ya la habían puesto súper de lujo, que ya estaba bien bonita, ya por lo que dice el texto, era bella, era hermosa, y imagínense cómo quedó. Con todo el tratamiento de belleza que le dieron, pues ahora sí que ya era su turno para pasar con Asuero. Entonces, si era rechazada, ¿qué pasaría? Bueno, pues iba a formar parte
de las cientos o no sé cuántas eran, jóvenes que estaban en el harén, un harén ya olvidado por el rey, porque si acaso las vería 1, 2 veces a lo mucho, y bueno, una vez que ya las veía, eran olvidadas, ¿sí? Así era la vida de estas jovencitas, y muy rara vez las volvía a ver al rey. Entonces qué aburrido, ¿no? Qué aburrido estar allí restringidas, aburridas, ay, solamente poniéndose vestidos bonitos, ¿de qué les servía? Bueno, verso 17, dice, el rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró reina en lugar de Vasti. Dijo, ya, o sea, esta es la buena. Entonces, pues la verdad es que ella debió ser una dama muy, muy especial, algo muy hermoso, porque, miren, después de que había visto a cientos de mujeres el rey, pues yo no sé cuál sería la diferencia, ¿no? El estilista era el mismo, el maquillador era el mismo. ¿Quién era, por cierto? El eunuco encargado de esto. ¿Cómo? Hegai. Entonces él, pues tenía el mismo gusto, pero sí sabemos que le echó ganas con Esther, porque desde el inicio él echó el ojo y dijo, wow, esta es especial. Entonces, ¿cómo es que puede sobresalir pues una persona en medio de cientos, de muchas, muchas mujeres? ¿Cómo pudo sobresalir allí Esther? Bueno, vamos a la versión 60. Dice, y ella halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. O sea, sí dice que ella halló gracia y benevolencia, ¿sí? O sea, sí era bella, sí tenía sus ojos bonitos y sus encantos. Decía Mauricio, estaba bendecida en carnes, pero halló gracia y benevolencia, ¿sí? Entonces, aquí ya es como el cuento de la Cenicienta, ¿no? O sea, es una historia real, pero Esther le roba el corazón al rey. O sea, se cae así, casi desmayado por la impresión de ver a una mujer tan hermosa, y entonces la convierte en la reina del palacio. Ya, esta va a ser mi reinita y aquí está la corona. Verso 18. Dice, para celebrar la ocasión, ¿cuál era la costumbre de Jerjes? La fiesta, ¿sí? Entonces dijo, no, esta es una ocasión especial. Entonces ofreció un gran banquete en honor de Esther a todos sus nobles y funcionarios, y decretó día de fiesta para todas las provincias y entregó generosos regalos a todos. ¿Sí? Ya ni nos sorprende. Ya sabemos que a él le gustaba la pachanga. Bueno, entonces aquí lo sobresaliente es que una jovencita huérfana, judía, o sea, ella pertenecía a un pueblo exiliado, a un pueblo conquistado, ¿sí? Y ella estaba en una posición, en la posición más elevada que cualquier mujer pudiera estar, o que alguna otra mujer podría soñar tener en el mundo entero. Y hoy en día también no es fácil, ser Miss Universo, no es sencillo. Está bien peleada la competencia, y ya hasta algunos les han robado a las chavas, así como, nada más lo menciono así, un español. Bueno, esto no es coincidencia, eso sí quiero resaltarlo, quiero que lo noten. No hay una coincidencia, no fue suerte, no fue que ese día los deslumbró, no. Aquí hay un poder que está operando.
Y eso es lo que tenemos que ver entre líneas cada vez que leemos y que analizamos esta historia. Hay un poder, algo sobrenatural está aquí que es mayor que el poder de Asuero. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ok. Entonces, este poder está actuando de manera providencial y dirigiendo sus propios propósitos mediante los afectos que tenía el rey. Ahora, desconéctate un poquito de la historia y piensa en este momento en la situación que tú estés viviendo. Vamos a pensar que es una situación laboral. Estás cambiando de trabajo o te están obligando a cambiar de trabajo, te están cambiando de puesto o cambiando de ubicación, ya estabas muy contento o muy contenta porque estabas muy cerca de tu casa y de repente te mandan al otro lado de la ciudad. Y bueno, a veces esas cosas nos sacan de onda, pero no podemos dejar de ver que dentro de todo lo que le pasa a los hijos de Dios hay un propósito. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Cuántas cosas nos han pasado laboralmente? Muchas cosas. Les voy a contar una que me acaba de pasar. Ando buscando trabajo. Ahí si saben de algo, échenme una llamada. De medio tiempo. Y entonces, mi esposa le dieron un contacto a través de Facebook de un empleo para una maquiladora, distribuidora y no sé qué más. Y entonces, manufacturera. Lo que según esta empresa hace es tener varios clientes. Ustedes han visto, por ejemplo, en un centro comercial, un shampoo y luego agarrado con un cincho o en una cajita otro producto, ¿sí? Otro producto que no tiene que ver con la marca. Entonces, lo que hacen estas empresas es contratar personal y bueno, contratan personal para muchas cosas, pero lo que hacen es contratar gente que pueda ensamblar esas cajitas, ponerle ese producto extra, pegarlo, darle una buena presentación y que se lo puedan llevar ya a los centros comerciales. Es un trabajo en casa y es un trabajo que a veces las empresas grandes, por ser de alguna manera pues mucho producto, porque le trabajan a cientos de productos, pues a veces tener tanta gente en un lugar y darle prestaciones y darle seguro social y darle un espacio y todo eso, pues puede ser muy complicado. Entonces, lo que hacen es contratar a gente para que esté desde su casa y desde su casa puedan hacer ese trabajo. Bueno, acudí a la cita. Ya me pidieron mis documentos, fui al siguiente día, me dieron una pequeña capacitación, fueron como 6 horas, y después de eso vino una evaluación, éramos como 100 personas. De esas 100, al final nos quedamos 10. Y entonces nos dijeron, bueno, ustedes 10 se van a presentar y ahora sí van a empezar con una capacitación de 5 días. Bueno, iban 3 días para no hacérselas ya de emoción. Y pues había muchas cositas, muchos detalles que desde el inicio no me gustaban, no me checaban. Desde que salí de mi casa, el primer día, oré al Señor y le dije, Señor, dame discernimiento para ver si esto es una trampa, si no es correcto, y para no ser engañado y no ser estafado. El día de ayer, pues ya salió a la luz. Yo le dije a mi esposa, mira, estas empresas, yo he oído hablar que de repente su negocio principal es la venta del portafolio que te dan, donde viene toda la herramienta que tú vas a utilizar para eso. Pero mientras estaba en el curso me dijeron, la herramienta te la vamos a dar. Te vamos a llevar mesa de trabajo, te vamos a llevar anaqueles, te vamos a llevar lo que sea necesario, hasta si es necesario impermeabilizamos tu casa. Yo dije, órale. Y entonces
la sorpresa fue que no me cobraron eso, pero querían que yo vendiera 20 perfumes. Y entonces ya dije, ¿qué tiene que ver? O sea, ya. Entonces, eso fue como el detonante. Y entonces me metí ya como con más calma a buscar, a ver qué encontraba. Y efectivamente encontré que era un fraude. Entonces, a veces nos pasan estas cosas. Gracias a Dios, no hubo necesidad de que estuviera en el momento que iban a bajar la información. Después encontré, investigando, que cada perfume costaba 750 pesos y que prácticamente los tenías que dar en un corto plazo y pues te animaban, ¿no? Por el sueldo que te ofrecían, pues que lo pagaras hasta de tu bolsa y que después ya con calma los vendieras. Eso ya no me tocó verlo. Pero, ¿por qué nos pasan estas cosas? Y entonces yo dije, bueno, pues ya fue una experiencia más y gracias a Dios no pasó nada, pero puedo hablarle a la iglesia y puedo, porque eso está anunciado en las redes sociales, en Facebook y en todos lados, y entonces, pues yo sé que nos escuchan muchas personas y se puede pasar la voz para evitar que los hijos de Dios caigamos en este tipo de cosas. Pero ¿quién está por encima de todo eso? Es nuestro Dios. Y Dios guarda a sus hijos. Y Dios trae bendición. Entonces lo que necesitamos comprender es que Dios tiene control de todo. ¿Sí? Ahora sí que no importa en qué posición estés colocado, no importa qué es lo que estés pasando, qué es lo que estés viviendo, Él puede ser nuestra ayuda. Cuando surja la necesidad, podemos clamar a Él, podemos buscarlo y Dios trae bendición. Ahora, Esther fue escogida para ser reina, ¿sí? Ella era una niña, una pequeña, que se murieron sus padres, parecía que su destino pintaba muy mal, pero esta mujer que era huérfana fue adoptada y de repente ya está en un palacio y es la reina, ¿sí? Entonces es impulsada por su belleza y es Dios el que está allí bendiciendo y trayendo un propósito para el pueblo de Israel a través de la vida de esa jovencita. Bueno, versículos 19 y 20. Dice así: aún después de que todas las jóvenes fueron trasladadas al segundo harén y Mardoqueo fue designado oficial del palacio, Esther siguió manteniendo en secreto su trasfondo familiar y su nacionalidad. Todavía seguía los consejos de Mardoqueo, tal como cuando vivía en su casa. Algo que es muy significativo en esta historia y que debemos tenerlo presente a lo largo de todo este proceso es que Esther mantiene en secreto su identidad judía. No ha dicho nada. Mardoqueo le está diciendo: tú no digas nada hasta que yo te diga. Y como una jovencita obediente, no abrió la boca. Le hizo caso a Mardoqueo, no porque ya era esposa del rey, iba a desobedecer al que la había cuidado y al que la había protegido. Entonces Mardoqueo le dijo que hiciera eso porque había mucho antisemitismo ahí en el imperio persa. Entonces, si bien nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de decir que somos hijos de Dios o de compartir con otros las bendiciones que el Señor nos ha dado, hay ocasiones en que es una buena estrategia mantenernos callados. Les voy a contar otra historia, a ver si no los aburro con mis historias, con mis chocoaventuras en el trabajo. Cuando yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, yo en esa empresa normalmente no acostumbro, a diferencia de otros que comparten mucho el evangelio,
yo no lo hago así, no comparto el evangelio. Sin embargo, al pasar el tiempo, la gente empieza a darse cuenta que soy creyente. Lo que pasó allí fue que quise postularme para otro puesto, quería pasarme al área de recursos humanos, no de capacitación, y el gerente de allí se hacía un panel y había un director, había gerentes, había supervisores, había aún ejecutivos, y en ese panel se me hacían diferentes preguntas y al final se evaluaba quién era la persona que podía quedarse con el puesto. Era diferente, era interesante. Y entonces se acercó a mí la gerente de recursos humanos y me dijo: oye, ¿tienes problemas con el director? Y yo, no. Me dice, es que pues dijo algo así como que tú perteneces a una secta y que traes unas ondas acá bien raras. Y le dije, pues yo soy cristiano, yo amo a Dios, y si eso se le hace raro, pues que piense lo que quiera, ¿no? Y me dice, pues es que yo te he observado, yo te he visto, yo sé que eres una persona tranquila, que te llevas bien con todos, que eres muy respetuoso, y la verdad sí se me hizo raro que dijera eso. ¿Sabes qué? El puesto es para ti. ¿Sí? Sí, ya, te lo hago oficial. Él dice que no, pero todos en el panel estaban de acuerdo en que tú te quedaras con el puesto. Entonces el puesto es para ti. Y yo dije, pues gloria a Dios, ¿no? Pero muchas veces esto sucede cuando tratamos con gente que tiene autoridad, ¿sí? Que tiene, sobre todo que es alguien que está sobre nosotros. Y bueno, siempre va a ser importante cómo te desenvuelvas, cómo seas allí, porque eso pues va a dejarles ver a las personas por qué creemos lo que creemos y por qué somos y nos comportamos como nos comportamos, ¿no? Y entonces va a haber un respaldo de tu comportamiento con lo que crees, y entonces allí vamos a ver la mano de Dios otra vez trayendo bendición para los que creemos en Él. Bueno, regresemos a la historia de Esther. Poco tiempo después de que Esther ya es coronada, y aquí es en donde la historia empieza como a ponerse más fascinante de lo que ya está, su primo Mardoqueo está sentado allí a la entrada del palacio, y él está allí en el palacio. ¿Y por qué crees que estaba allí? ¿No los escucho? Era oficial en el palacio. Bueno, sí, también, pero más que nada estaba allí pues porque él crió a su Esther. Ahí estaba su chiquita, y pues, acuérdense que no era fácil entregarla, ¿no? O sea, una jovencita con la que él la educó, la enseñó, la preparó, se guardó virgen, él la cuidó, él la aconsejó, él le enseñó toda la doctrina judía, y de repente vete con el rey persa a otras costumbres y a otras cosas. Entonces Mardoqueo está ahí preocupado por ella, eso es lo que yo interpreto, y entonces él está allí cerca del palacio para oír lo que pudiera oír de ella, ¿sí? Cualquier cosa que por ahí escuchara de ella. Y entonces, mientras él está ahí cerca del palacio, fíjense lo que dice el verso 21. Nos dice, cierto día, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, dos de los eunucos del rey, Bigtana y Teres, guardias que custodiaban la entrada de las habitaciones privadas del rey, se enojaron con el rey Jerjes, y conspiraron para asesinarlo. ¿Quién escuchó esto? Mardoqueo. Por estar allí cerca de las habitaciones donde estaba Esther, se percata de esto. Y versículo 22 dice, pero Mardoqueo se enteró del complot, como diría nuestro presidente, y le pasó la información a la reina Esther, y entonces ella se lo contó al rey y le dio el crédito a Mardoqueo por la noticia. ¿Sí? O sea, él oyó un trama,
una trama para matar al rey, y estos eran oficiales reales, o sea, estaban muy cerca, ellos cuidaban las habitaciones reales, quiere decir que tenían acceso a la habitación del rey, entonces era fácil que ellos pudieran matarlo. Estaban enojados. ¿Por qué estaban enojados? No se dice. A lo mejor estaban enojados por lo que le pasó a Basti, pero eso no se dice, ¿sí? Y bueno, estaban tramando, lo que sí dice es que estaban tramando quitarle la vida al rey. Y Mardoqueo resulta estar allí cerca para escuchar esa información. Por casualidad. Tuvo la suerte. No, ¿se dan cuenta? Allí está el Señor otra vez, bendiciendo, dando su gracia, llevando toda esta situación a un propósito, ¿sí? Entonces, evento tras evento, allí vemos la mano de Dios. Y entonces, esto nos indica, pues, que Mardoqueo estuvo en lugares del palacio que estaban limitados, estaban prohibidos para cierto personal, ¿sí? El acceso no era para toda la gente. Y bueno, de alguna manera, Mardoqueo había podido llegar a ese lugar del palacio en donde pudo escuchar estas conversaciones. Bueno, esto nos indica, pues, que él pudo haber tenido, como dice nuestra hermana, una posición oficial de prominencia en el gobierno imperial. Quizá fue por medio de Esther que él consiguió esto, ¿no? Es el papá de la reina, pues denle chance, ¿no? No sé, pero cuando él supo del trama y del plan que se tenía en contra del rey, él lo reportó inmediatamente. ¿Con quién fue? Con Esther, ¿sí? Y entonces cuando Mardoqueo entendió esto, fue y lo denunció con lo que ahora era la reina. Y Esther fue y se lo dijo al rey en el nombre de Mardoqueo. Eso es lo que dice el verso 22. Verso 23. Cuando se hizo la investigación y se confirmó que lo que decía Mardoqueo era cierto, los dos hombres, los que querían matar al rey, fueron atravesados con un poste afilado. Todo el suceso quedó registrado en un libro de la historia del reinado del rey Jerjes. ¿Qué tal? De película, ¿no? ¿Se imaginan todo lo que estaba sucediendo? Bueno, lo que nos está diciendo aquí es que se hizo una investigación del asunto. O sea, no fue nada más el chisme. Ah, sí, de veras, no, pues mátenlos. No. Investigaron, checaron el dato, vieron qué era lo que estaba pasando. Seguramente los tomaron, les cuestionaron, les dijeron, les dieron sus tehuacanazos. A ver, confiesa, y confesaron, ¿sí? Y entonces sucedió que era real, y por tanto estos dos eunucos fueron ¿qué? Pues fueron juzgados y les dieron tranqui. O sea, los mataron. Ahora, escuchen esto. Dice, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Esto es muy importante. Y miren, los persas mantuvieron registros absolutamente de todo. Hay mucha información de los persas. Y esa es la razón por la que conocemos tanto de su historia. Y se hacen películas y se hacen libros y hay mucha información acerca de esa historia. Y los cronistas del rey registraron lo que había sucedido en este asunto de Mardoqueo, que escuchó, que fue, que les avisó, y que esto fue suficiente para informar al rey y para salvarlo de la muerte, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que la vida del rey había sido librada. La verdad, cuando yo escuché esto, yo dije, bueno, el rey era bien buena onda. ¿No dice que les hacía un montón de fiestas y les daba súper regalos a todos? O sea, sí se portaba buena onda con todos.
a su manera, ¿no? Quién sabe cómo los trataba después de la fiesta. Pero estaban enojados. Y entonces estos conspiradores fueron muertos y las acciones de Mardoqueo fueron escritas en los libros del rey. Quedaron allí en el registro real. Muchas cosas que hacemos no quedan registradas. Las nuestras sí. Las nuestras sí quedan registradas. Nuestras acciones, el Señor toma nota de muchas cosas que nosotros hacemos. Bueno, ahora, ¿por qué hicieron eso? Porque este tipo de cosas necesitan ser recompensadas. Los reyes tenían esa costumbre. O sea, si la deslealtad era castigada, pues la lealtad era recompensada. Entonces, se quedaba el registro y lo que venía después era una recompensa, un reconocimiento. Bueno, en un día futuro, ¿sí? Llegaría el tiempo cuando este hombre sería recompensado por haber salvado al rey. Entonces tengamos presente ese detalle que sucedió aquí en el capítulo 2, porque más adelante vamos a ver toda la bendición que trajo. Ahora, como todos los monarcas antiguos, Asuero pues también fue muy cuidadoso en honrar y recompensar a aquellos que le demostraban lealtad. Así que él aseguró esto, de alguna manera era una práctica de esos reyes, lo hizo bien y mantuvieron un registro de los actos y del valor y del servicio que se le prestó al monarca. Ahora, para concluir, ya prácticamente abarcamos los versículos que faltaban, pero quiero mencionar algo, 3 lecciones que me gustaron y las tomé tal cual del libro de Charles L. Swindoll, en su libro de Esther. Para cerrar este capítulo 2, él da 3 lecciones muy importantes y que quiero leerlas tal cual. La primera lección dice, la primera lección es que, según Swindoll, que los planes de Dios no pueden ser estorbados por los acontecimientos carnales o seculares de este mundo. Fíjense qué importante. Muchas veces nos preocupamos por todo lo que vemos en este mundo. ¿Ustedes creen que todas las cosas que están sucediendo hoy en día van a detener lo que ya Dios estableció en su palabra que va a pasar? No, y a veces nos preocupamos de más, nos cargamos de más por todo lo que vemos, por todo lo que oímos, por toda la maldad que está saliendo, porque es real. Estas cosas están sucediendo. Cada día la situación está peor. Por lo menos hoy en día, los que antes corríamos en la calle y salíamos a jugar a la calle y nos metíamos hasta las 11, 12 de la noche, pues ya hoy en día no se acostumbra. Ya hay un peligro a esa hora. Es más, a las 2 de la tarde ya no es tan fácil que tus hijos anden corriendo en la calle. Pero bueno, dice Swindoll, él no se limita a actuar dentro de la familia cristiana o dentro de nuestras iglesias. O sea, no crean que Dios solo está trabajando aquí, en esta zona. No, dice, Dios está muy activo tanto en el despacho presidencial, y bueno, en el despacho presidencial de cada país, como en las oficinas de cada pastor. Y está muy activo en otros países del mundo. No nada más aquí están los problemas, ¿no? En todos los países del mundo. Tener dudas en cuanto a esto es poner límites a su control soberano. Dios está en acción, se está moviendo, está tocando las vidas, está formando reinos. Jamás le sorprende lo que la humanidad pueda hacer. Imagínense si Dios se sorprendiera con las barrabasadas que a veces hacemos. Pues no, Él sigue adelante, ¿sí?
Solo porque los motivos son seculares o carnales o injustos, eso no significa que Él no esté presente. Es posible que los involucrados no le glorifiquen, pero nunca dude de su presencia. Él está en acción. ¿Sí? ¿Está claro esta primera lección? Él está en acción. Nuestro Dios es real, está vivo, está en medio de nosotros. Y aunque estén las circunstancias como estén, el Señor va a llevar a cabo cada uno de sus planes. ¿Sí? Todo pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra se va a cumplir, fielmente se va a cumplir. La segunda lección es esta: los propósitos de Dios no pueden ser frustrados por los fracasos morales y mortales. Esto, dice, ¿no es esto alentador? Claro que es alentador, ¿no? Especialmente si usted ha fallado moral o maritalmente. Haga el esfuerzo de imaginar por un momento la sensualidad que había en la sala de banquetes, en la vulgaridad y obscenidad de los chistes, en la lujuria que había en la mente del rey Asuero cuando quiso exhibir a su esposa para su propio placer carnal y el de sus amigos. Imagine también la decisión de divorciarse de Vasti porque ésta se negó a acceder a su deseo. Sin embargo, a pesar de todo esto, los propósitos de Dios no se vieron frustrados, ni tampoco los que tienen relación con la vida de usted. ¿Por qué lo sé? Dice Swindoll. Porque Él es un Dios que aplica la gracia a la perspectiva amplia de la vida. El pecado lo entristece y esto produce consecuencias serias, pero ninguna cantidad de pecado podría frustrar sus propósitos soberanos, porque Él es un Dios de gracia abundante. Gloria a Dios. Y la tercera lección dice: el pueblo de Dios no está excluido de las altas posiciones por los obstáculos o las dificultades. Vi un letrero hace poco que me hizo sonreír. Fíjense lo que decía el letrero: ni se le ocurra pensar en estacionarse aquí. Yo creo que lo leyó aquí en Dibujantes. Recordé el letrero cuando me di cuenta de mi tendencia de limitar la utilización de Dios a lo insólito. Ni se le ocurra pensar en excluir a alguien de estar en un lugar de importancia. El pueblo de Dios no está excluido de las altas posiciones por haber conocido los obstáculos o las dificultades. Esther era una judía exiliada en un país extranjero. Era huérfana. Estaba a años luz de distancia de la nobleza. Estaba presa, pero nada de eso evitó que Dios exaltara a la posición donde Él quería que estuviera. Y luego nos hace estas preguntas. ¿Dónde está usted hoy en su jornada personal? ¿Está desestimando el significado de sus ideas? ¿Está lamentándose en vez de estar contando? ¿Se está preguntando qué bien puede seguir de todo lo que le ha tocado vivir? A veces somos así, ¿no? Una tras otra nos empieza a ir como en feria y después decimos: qué bien puede venir después de todo esto que estoy viviendo. Luego nos vamos para abajo. Esa es la tendencia humana. Luego nos desanimamos. Luego empezamos a ver que Dios ya se olvidó de nosotros y empezamos a tirarnos al piso y a lamentarnos de los hijos que no pueden manejar. A veces está tan difícil la situación en casa, se salió de control, los hijos no obedecen y ¿crees que Dios no puede hacer nada en tu hogar? Si Dios pudo preservar al pueblo, y lo vemos en muchos ejemplos en la Biblia, hermanos.
Piensen en María, una mujer jovencita de 14, 15 años que se casa con un carpintero y de repente les llega un ángel a darles la noticia que va a nacer del vientre de esa jovencita el Salvador del mundo. ¡Wow! Ellas le creyeron, ella le creyó, esa fue la diferencia, ¿sí? Y así está José, que fue usado por la gracia y la misericordia de Dios, fue usado para librar al mundo de la hambruna. Y entonces el Señor lo llevó y lo guió para estar en un lugar, y parecía que todo era contrario a la vida de José, ¿no? Un hombre que por traer una capa que lo distinguía de sus hermanos como el consentido de su padre, fue llevado a la esclavitud. Sus hermanos lo entregaron, lo vendieron por unas monedas, y el Señor lo empezó a prosperar, y cuando parecía que iba bien las cosas, ¡pum!, lo meten a la cárcel porque lo acusaron de querer abusar de la esposa de su amo. Y después lo sacan de la cárcel y otra vez lo ponen en un lugar de honor y empieza a ver toda la bendición. Ese es otro caso, pero algo que se dice en la historia de José es: y el Señor estaba con él. ¿No es eso lo que la frase tan bonita que resalta de todo lo que sucede? El Señor estaba con él. Estaba en la cárcel, fue vendido, le pasó lo que le pasó, pero el Señor estaba con él. Y hacia atrás, ¿sí?, vemos así muchos ejemplos. Moisés es otro ejemplo de cómo fue usado para liberar al pueblo de Dios y llevarlo a la tierra prometida. Y era un hombre pues ya grande, y parecía que ya no iba a tener nada emocionante en su vida, y wow, el Señor lo usa de una manera sobrenatural, hermosa, preciosa. Y vemos esas historias que nos apasionan, que se las contamos a nuestros hijos, que hacen películas, que hacen libros, que hacen historias, que hacen un montón de cosas por lo maravillosas que son. Pero es la obra de Dios en medio del pueblo, ¿sí? Es la obra de Dios para preservar a su gente, a sus hijos, a los que hemos creído en Él, a los que estamos dispuestos a obedecerle. Ese es nuestro Dios, ese es el Señor. Y no importa lo que venga, hermanos, ¿sí? No importa en qué carencias estés, no importa en qué dificultades estés, no importa lo que estés viviendo, no importa si estás enfermo, no importa tu condición. Lo que importa es lo que Jesús dijo que iba a hacer con tu vida. Eso es lo importante, y necesitamos creerle al Señor, ¿sí? La mano de Dios no está corta, dice Swindoll, que no es tan corta que no pueda salvar, ni su oído tan pesado que no pueda escuchar, ya sea que lo vea o no. Él está en cautividad en su vida en este mismo momento. Dios no se especializa en convertir lo rutinario en significativo. Dios no solo se mueve de manera extraña, sino que también se mueve en días que no ofrecen ninguna novedad. Él está tan involucrado en los acontecimientos rutinarios como lo está en los milagrosos. Solo tenemos que créele a Dios. No importa lo que estés pasando, no importa si le pides hoy y mañana no ves nada. Tú créele a Dios, confía en Dios, háblale al Señor. ¿Tienes cargas? ¿Estás pasando por problemas? Busca al Señor, ponte en sus manos. Empieza tu día diciéndole: Señor, guárdame, guíame, condúceme, que yo pueda evitar el mal, que yo pueda evitar meter mis pasos y mis manos en cosas que no son dignas. Líbrame tú, guárdame tú de ese mal. Y el Señor te va a bendecir, porque el Señor quiere que tú seas dirigido por Él. Y por eso nos dio su Santo Espíritu, para que su Espíritu nos guíe y nos conduzca a toda verdad y seamos llevados
a glorificar a Dios en todo lo que hagamos en cada momento. ¿Sí? Ese es nuestro Dios, un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios que puede hacer cambios sobrenaturales de donde parece que todo se acabó. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tu misericordia y tu amor están todo el tiempo disponibles para los que hemos creído en ti. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Están aquí